Hoy quiero hablar sobre el aburrimiento. Este es un tema del que dije que iba a estar hablando en un anterior video y que quiero hablar sobre si es bueno, si es malo y sobre si ayuda a nuestra creatividad. Con lo primero con lo que quiero iniciar es que existen dos tipos de aburrimiento. El aburrimiento, que es por decir así como el normal, que nos pasa a todos, que es por ejemplo si estamos en medio de una conversación que no nos interesa, entonces nos aburrimos porque simplemente no hay ningún tema de interés para nosotros. O por ejemplo, si estamos haciendo una actividad muy monótona, también nos aburrimos porque simplemente no significa ningún reto para nosotros y es muy sencillo para nosotros. El segundo tipo de aburrimiento se puede decir que es un aburrimiento un poco más como existencial, que no sabemos como qué hacer con nuestra vida, absolutamente todo nos aburre, no tenemos como momentos de felicidad en nuestra vida, y este puede ser un aburrimiento que puede ser negativo para nosotros porque simplemente no podemos disfrutar nuestra vida. Estamos viviendo una vida vacía. Esto también lo voy a explicar un poco más adelante. La segunda parte de lo que también quiero hablar, que va un poco relacionada con la anterior, es sobre, por ejemplo, los estímulos y la dopamina. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, la dopamina es un neurotransmisor de nuestro cerebro que lo que hace es, por decir así, como sentirnos como de alguna forma motivados. La dopamina es muy importante porque también hoy en día, por ejemplo, con las redes sociales, lo que hacen es también como que consigamos dopamina en nuestro cerebro, pero lo hacen sin esfuerzo. Entonces, por ejemplo, también es lo que ocurre a veces con las drogas, que es que hace sentir a la persona feliz por un momento, pero después lo deja con menos, por decir así, dopamina, con menos motivación y con menos felicidad de con la que estaba antes. Entonces también hay algo muy interesante que se llama, por ejemplo, los ayunos de dopamina, que es, por ejemplo, que hacemos una lista de todo lo que nosotros sabemos que nos hace, por decir así, como felices y sentirnos motivados, pero que no tiene ningún esfuerzo. Entonces, por ejemplo, ahí puede entrar precisamente las redes sociales, no sé, por ejemplo, los videojuegos pueden entrar ahí, entre otras cosas que nos hacen sentir felices, pero sin ningún esfuerzo. Y también, por ejemplo, podemos hacer otra lista de cosas que nos pueden hacer sentir felices, que sí requieren un esfuerzo y que nos dejan más felices después de que hacemos la acción. Esto funciona, por ejemplo, de cuando la dopamina, que no requiere ningún esfuerzo, es una subida por ese nivel de dopamina que conseguimos, pero después ya volvemos a bajar y bajamos más abajo de lo que nos encontrábamos. Ya después, por ejemplo, está, por decir así, la dopamina, que sí requiere un esfuerzo, que lo que hace es que hace una bajada en nuestra dopamina porque es algo que requiere esfuerzo. Por ejemplo, el ejercicio, no sé, es algo que requiere de nuestro esfuerzo y nos hace sentir cansados, nos hace sentir en el momento un poco mal, pero ya después nos sentimos bien con nosotros mismos porque sabemos que hicimos algo bien, sabemos que eso que hicimos nos va a ayudar para nuestro futuro. Entonces ya después, por ejemplo, no sé, continuamos con un nivel más alto de dopamina y, por ejemplo, volvemos a bajar porque hacemos otra actividad, no sé, por ejemplo, cuando nos bañamos con agua fría, que es algo muy famoso hoy en día, que son las duchas de agua fría. Eso en el momento te hace sentir como muy mal, pero ya después la dopamina vuelve a subir. Por ejemplo, los ayunos intermitentes, entre otras cosas, que son, por ejemplo, dopamina, que nos hace sentir bien. Hay una frase muy común que dice que el aburrimiento es el origen de todos los males. Entonces, por ejemplo, desde esta perspectiva, el aburrimiento sería malo. ¿Por qué? Porque el aburrimiento lo que hace es que nuestro cerebro no quiere estar en ese estado de aburrimiento. Eso puede ser algo muy bueno, pero a la vez también puede ser algo muy malo. Porque esto es también lo que motiva a muchas personas, por ejemplo, a, como decía anteriormente también, puede consumir drogas por esto, o puede entrar también a hacer cualquier otro tipo de cosas que lo hagan sentir bien en el momento, pero que después lo hace sentir mal. Porque el aburrimiento es también como esa puerta de entrada a intentar como vivir la vida, pero de una forma, por decir así, como muy peligrosa. Con una frase que también dije en un anterior video,
que es vendiendo nuestro futuro a nuestro presente. También hay otra frase que dice que el aburrimiento es un privilegio de clase. Si lo vemos a nivel histórico, nos damos cuenta de que antes se dedicaba casi todo su tiempo a la agricultura. Por ejemplo, en la época de los cavernícolas era todo el tiempo y ellos prácticamente no tenían como este nivel de conciencia. Por ejemplo, lo que decía de esta frase de que el aburrimiento es un privilegio de clase, hoy en día, como ya no siempre todas las personas dedican todo su tiempo a, por decir así, como el trabajo, tienen más tiempo para estar en otras actividades, entonces pueden llegar a estar más aburridos, porque ya no dedican todo su tiempo a la actividad central, que es, por ejemplo, no sé, la comida, la vivienda, la seguridad, todo esto, que también se relaciona con la pirámide de Maslow. Ya no estamos como en un nivel tan básico como de esta pirámide, sino que ya estamos en un nivel un poco más arriba, en el que nos podemos enfocar en cosas un poco más como, no sé, avances de la humanidad, no sé, científicos, por ejemplo, también puede ser culturales, avances culturales que nos da tiempo, porque ya no necesitamos concentrar todo nuestro tiempo en esas actividades tan básicas. Otra cosa que sucede es que también podemos como procrastinar y estar aburridos al mismo tiempo, porque probablemente muchas veces conocemos que el aburrimiento es que no tenemos como alguna actividad por hacer, pero nosotros podemos tener muchas actividades por hacer y esto lo podemos corroborar también con nuestra experiencia y aún así estar procrastinando lo que tenemos que hacer. Y esto es también porque nosotros no queremos hacer esas actividades porque nos representan como algún grado de dificultad para nosotros, son muy monótonas, entonces no la queremos hacer y eso precisamente nos aburre aunque tengamos que hacer alguna actividad. Y para esto también sirve, como lo que hablaba anteriormente, del ayuno de dopamina. Hacer esta lista de las cosas que tenemos que, por decir así, como dejar, y que también te recomiendo investigar sobre este tema en YouTube y, por ejemplo, también, no sé, en Google y todo esto, sobre el ayuno de dopamina, que es algo muy interesante también para hacer hoy en día. Otra cosa que también es muy interesante en el aburrimiento es el flow. El flow, lo que sucede es que nos saca de ese estado como de aburrimiento porque estamos haciendo una actividad lo suficientemente interesante para nosotros que se nos pierda como la noción del tiempo y que también sintamos que no se nos pasan las horas precisamente y que disfrutamos muchísimo esa actividad. No voy a ahondar mucho en este tema porque ya he hecho 2 anteriores videos sobre el estado de flow en el que estuve también como investigando el libro de El Fluir de un científico muy interesante que ha sido muy importante en cuanto a este tema. Entonces también les recomiendo ir a ver esos 2 videos que se llaman el flow. La adrenalina también es algo muy interesante porque es algo que nos hace sentir como igual que en ese momento de flow. Nos saca de la noción del tiempo y también nos concentramos muchísimo en la actividad. Por ejemplo, hay muchas personas que escalar, no sé, una montaña les da adrenalina y tienen que concentrarse totalmente en esa actividad. Requiere un nivel de esfuerzo lo suficientemente alto como para que no se desconcentren de eso, porque por ejemplo si llegan a poner el pie mal o si no llegan a poner alguna cuerda bien en su lugar, pueden llegar a caerse y pueden morir. Entonces esto también es lo que hace la adrenalina. La adrenalina es precisamente también lo que nos lleva a hacer cosas peligrosas que no requieren de nuestra supervivencia, pero que también pueden ser un poco peligrosas porque estamos en búsqueda de abandonar ese estado de aburrimiento. Ahora quiero recomendarles un poco un video que se llama El aburrimiento, si el aburrimiento es bueno, de un canal muy interesante que se llama Veritasium y que no lo puedo explicar muy bien porque no sé muy bien como los detalles, pero es como una investigación que hicieron de que hoy en día es muy difícil estar 15 minutos sin hacer nada porque nos aburrimos. Entonces, por ejemplo, hacían el estudio de que a unas personas las ponían en un cuarto solos, que tenían que estar 15 minutos, que se podían distraer con sus pensamientos y tenían un botón enfrente que si lo oprimían sentían una descarga eléctrica. Lo que sucedía es que les pagaban, por ejemplo,
para que no se hicieran la descarga eléctrica, pero muchos después de 15 minutos, al estar tan aburridos, oprimían el botón para estar como menos aburridos. Entonces esto también es muy interesante porque hablaba de que hoy en día también ha subido como la tasa de aburrimiento, precisamente por lo que hablaba de las redes sociales y todo esto que está diseñado para darnos dopamina y que nos volvamos como adictos a esta dopamina sin ningún tipo de esfuerzo. Les recomiendo mucho ir a ver ese video y ahora sí voy a hablar sobre el aburrimiento y la creatividad, sobre lo que estuve investigando de este tema. Lo primero de lo que quiero hablar es recomendarles otro video muy interesante, que es una charla TED que habla sobre las bondades del aburrimiento. El contenido de este video también me parece muy interesante sobre el aburrimiento y todo lo que comparte. Me parece muy interesante también que vayan a ver ese video. El aburrimiento y la creatividad es algo que funcionan muy diferente en cada persona. El aburrimiento puede ser muy beneficioso para algunas personas, pero también puede ser muy malo para otras personas. Y también con el tema de la creatividad es algo muy interesante porque en cada persona funciona diferente. O sea, por ejemplo, a algunas personas el aburrimiento las puede volver más creativas, pero a otras personas las puede volver menos creativas. Por ejemplo, en mi caso, el aburrimiento algunas veces me puede volver más creativo, aunque la mayoría de veces no pasa así. A mí, por ejemplo, lo que me puede volver más creativo es, no sé, enfocarme en el flow. El flow me vuelve, por ejemplo, muy creativo para sacar algún tema que esté, por ejemplo, investigando. La investigación es algo que también me parece algo que me vuelve muy creativo, porque el otro día veía un video que hablaba sobre la inteligencia, porque en realidad la inteligencia es algo muy abstracto. De pronto también este tema lo trato en otro video. La inteligencia es algo que reúne como el aprendizaje, la creatividad, la memorización, todo esto lo reúne y es algo que como para cada persona puede significar algo muy diferente. Entonces esto me parece muy interesante porque tenemos que crear nuestro propio camino. No hay como un camino fácil para hacer como un camino directo a la creatividad, no existe. En realidad todas las personas tenemos una forma diferente de ser creativos. A mí, como ya comenté antes, me funciona mucho como la investigación, porque la creatividad, que también es otro tema que voy a hablar en otro video más a profundidad, es algo que no solo ocurre porque, no sé, seamos personas creativas, sino que ocurre cuando acumulamos conocimiento. Cuando acumulamos conocimiento y sabemos cómo conectar ideas, eso es lo que nos vuelve creativos. Entonces cuando investigamos, cuando aprendemos de muchas cosas y podemos unir esas cosas, nos volvemos creativos. No sé si me hice entender muy bien, pero voy a estar haciendo un próximo video para explicarme mejor sobre este tema. Entonces esto era lo que quería compartir, sobre que cada quien tenemos que realizar nuestro propio camino para volvernos más creativos. Muchas gracias.